Llegamos ahora al capítulo 4 del Evangelio de Marcos y vamos a encontrar allí ahora una serie de parábolas. Podemos decir que es la primera serie de parábolas que el Señor predicó. En total son 3, aunque las 3 no se encuentran en el libro de Marcos. Esta es la primera que sí se encuentra allí. Ahora bien, debemos hacer una diferencia importante entre lo que estoy diciendo hoy, que vamos a ver la primera serie de parábolas, y algunas otras parábolas que se encuentran en las Escrituras, como por ejemplo, hace unos domingos predicamos y hablamos de que el Señor respondió a una acusación con parábolas. Esa es diferente a estas en algunas formas, porque aunque en esencia son lo mismo, son comparaciones ilustrativas que el Señor hace, de todas formas, estas son más complejas y estas tienen más contenido. Por ejemplo, miren su Biblia, Marcos 3, 23. Ya lo vimos, ya predicamos acerca de ese pasaje. La oportunidad cuando acusaron al Señor que supuestamente Él echaba fuera a los demonios por Satanás, entonces le responde con unas pequeñas parábolas. Leemos en ese verso: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Vemos ahí que el Señor usó unas parábolas, eso es, unas comparaciones, ¿cierto? Que Él usa para enriquecer su enseñanza, y las usó para mostrarle a los fariseos sus errores, los errores que tenían en esa acusación que estaban dando. Sin embargo, esas son parábolas pequeñas, ilustraciones pequeñas que el Señor utiliza. Pero ahora, en el capítulo 4, vamos a ver lo que podíamos llamar parábolas más complejas, tanto en su extensión como en su significado. Por eso podemos decir que en el capítulo 4 empieza su primera serie de parábolas y no en el capítulo 3. Marcos va a iniciar entonces con la parábola del sembrador. Es una de sus más conocidas, de sus más famosas, la mayoría de personas la han oído, se canta también, ¿cierto? Porque es la más famosa de alguna manera. Así que preliminarmente quiero mostrarles un bosquejo de cómo estudiaremos esta parábola, porque hoy no la vamos a alcanzar a estudiar, pero este bosquejo es de la siguiente manera. Lo primero que dio el Señor Jesús fue la exposición de la parábola del sembrador de los versos 1 al 9. La exposición. Lo segundo es la explicación de la parábola, versos 10 al 20. Y lo tercero es la aplicación de la parábola en los versos 21 al 25. Así que de entrada lo que podemos ver y lo que debemos resaltar en el ministerio del Señor Jesús es su maestría a la hora de enseñar. Su maestría. No por nada le dijeron maestro, utilizando una de las palabras que lo resaltaban como el maestro de maestros en su tiempo. Porque en verdad es el maestro por excelencia, y no maestro como de cualquier cosa, sino de Biblia, que no debe ser enseñada de cualquier manera. Nunca será lo mismo enseñar Biblia que enseñar matemáticas o cualquier otra cosa. Nunca. Y noten que en el mismo bosquejo se nota, no solamente hace una exposición del tema, sino que lo explica y luego lo aplica al corazón de los oyentes, porque toda enseñanza bíblica debe aplicarse al corazón de los oyentes. Esto puede ser una buena guía para nosotros. Siempre un buen sermón debe llegar al corazón de los oyentes. Si un sermón no es aplicado al corazón de las personas, no es un sermón. Ni siquiera es una enseñanza bíblica, puede ser otra cosa. Pero las enseñanzas del Señor Jesús llegaban a lo más profundo del corazón de las personas. Por eso les molestaba o les incomodaba, porque siempre llegaba allí al corazón de ellos. Ahora bien,
esta, como muchas de sus enseñanzas, es absolutamente completa, y note que estamos abarcando 25 versículos del capítulo 4. Es bien extensa, pero es extensa porque el Señor quiere lograr todo esto: exponerla, explicarla y aplicarla al corazón de las personas. Así que trataremos de ver esta parábola bajo esta perspectiva hoy, es decir, ¿qué vamos a ver hoy? La pregunta es: ¿cómo escucha usted a Jesucristo? ¿Cómo escucha usted a Jesucristo? Y vamos a basarnos en la exposición de la parábola, es decir, los versos 1 al 9. Esta parábola revela que al Señor Jesús le interesa profundamente la manera como usted escucha su palabra. Varias preguntas debemos hacernos porque es lo que está en el corazón del Señor Jesús. Por ejemplo, la primera: ¿usted escucha la palabra de Dios? Porque noten que el hecho de que usted esté en una iglesia no significa que la está escuchando. Usted me puede estar mirando y pensando en el partido de hoy. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es: ¿usted escucha la palabra de Jesucristo? Y si la escucha, luego vienen otras preguntas. ¿Cómo la escucha? ¿Cómo reacciona frente a ella? ¿Usted la recibe o la rechaza? ¿Qué hay en su mente, por ejemplo, en la medida que se va predicando? Tal vez usted está peleando con Dios en la medida que se está predicando. Tal vez usted en su mente, pues de pronto está diciendo: yo no creo eso no es así, yo no lo voy a hacer, no voy a hacer caso. ¿Qué tal ese pastor? Bueno, etcétera. ¿Qué tiene usted en su mente cuando la está escuchando? ¿La recibe o la rechaza? ¿Le gusta oír la voz de Dios o no le gusta? ¿Le pone atención cuando la escucha o no le presta atención? De eso se trata entonces, de alguna manera, la parábola del sembrador. De eso se trata. Espero que al avanzar en este sermón y en los que siguen, entonces se haga usted esta pregunta: ¿cómo escucha usted a Jesucristo? Que es nuestro tema hoy. Así que vamos a ver entonces estos primeros versos de la siguiente manera. En primer lugar, miremos el contexto de la parábola. Recuerden, primero los fariseos vinieron y lo acusaron de que echaba fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú. Segundo, viene su propia familia y lo mandan llamar, pero él dice: ¿quién es mi familia? Y señala: mi familia es o son los que hagan la voluntad de Dios. Y ahora entonces leemos Marcos 4, 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, etcétera. ¿Cierto? Aquí tenemos el contexto. Marcos nos muestra que el Señor se puso a enseñar en el mar otra vez. En el capítulo 3, su enseñanza se dio al principio en la sinagoga. Recuerden, si ustedes miran rápidamente allá al principio, nos dice esto en el verso 1. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero note que todo salió mal en ese escenario. El Señor entró a la sinagoga a enseñar, y cuando salió, los líderes religiosos querían matarlo, querían hacerle daño. Su palabra, su predicación les ofendió profundamente, y también las cosas que él hacía. Así que él decidió buscar un mejor escenario para su misión, para su tarea. En el verso 7 leemos que empezó a predicar en el mar. El Señor Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Así que ahora, por eso, en el capítulo 4, verso 1, Marcos inicia diciendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Pero noten que Marcos nos sigue resaltando que mucha gente lo seguía. Lo ha repetido hartas veces y por lo tanto nosotros debemos ponerle cuidado a eso. Como se ha repetido tanto, esto significa que Marcos, cuando escribió, pero Dios que lo inspiró,
no quiere que nosotros pasemos desapercibido el hecho de que el Señor Jesús atrajo multitudes a Él y a su ministerio. Claro, Él pudo predicarle a muchas personas en su tiempo. O dicho de otra manera, muchas personas oyeron su mensaje. Ya fuera en las casas, recuerdan, no cabían en las casas, quedaban por los pasillos, por todo lado. Llegó un momento donde la gente quedaba fuera de la casa, no cabían. Tuvieron que romper el techo para que le llegara a él un paralítico una vez de tanta gente que había. Entonces, ahora un buen lugar es el mar. El mar se convirtió, hermanos, en un escenario muy bueno para esos días. Y Dios quiere, hermanos, que entendamos que el ministerio del Señor Jesús creó un impacto poderoso. Noten que ahorita lo leíamos en Lucas. Le decían al Señor, ¿es usted el único forastero y no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Toda la obra del Señor no pasó desapercibida. Así que a donde quiera que él iba, las personas lo seguían por su doctrina y por las cosas que hacía, las señales, los milagros. Es decir, que Dios quiere que nuestra mente entienda qué fue lo que el Señor hizo y que Él no tuvo un ministerio pequeño, sino grande, que se extendió mucho. No fue escondido, y aunque Él mismo quiso a veces ocultarlo de alguna manera o en algunos momentos, eso no se podía hacer. Su doctrina corría, su fama corría por todo lugar. Entonces, por eso ahora nos dice en el verso 1 que ahora se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba junto al mar. Ahora, miren el escenario, el Señor se sube entonces ahora a un barco y desde allí pretende enseñarle a la gente, y la gente entonces se llega a la orilla del mar frente al barco para oírlo. El púlpito ahora entonces fue un barco, una embarcación, y la gente desde ahí iba a poder escuchar su mensaje. Podían venir muchos más que estando en una sinagoga, más que estando en una casa, podía reunirse mucha gente y no había esta dificultad entonces ahora del espacio. Podía predicarle también no solamente a las personas interesadas que iban a las sinagogas, sino también a los que no iban a las sinagogas. Podían predicarle a simples personas que fueran pasando por allí. Así que el Señor aquí de alguna manera cambia el método para seguir predicando su mensaje y que muchas personas lo pudieran oír y venir a la salvación. Como alguien dice, este punto no debe pasarse por alto a la ligera. Uno de los hechos sobresalientes del ministerio terrenal de Cristo es la rica variedad de recursos que usó para alcanzar a la gente. En muchas ocasiones debió predicar y enseñar en los cultos públicos en la sinagoga, y en Judea predicó en el templo. El Señor Jesús creía que uno debía asistir a la iglesia, al culto de adoración. Esto indica que la costumbre de cambiar la asistencia a la iglesia por reuniones en grupos pequeños no es buena. Salvo solamente cuando hay alguna dificultad, alguna enfermedad o algo así, que la persona no pueda asistir a la iglesia de alguna manera. Por otro lado, esta actitud del Señor de estar en la sinagoga, de estar en el templo, no le impidió aprovechar otras oportunidades para anunciar el evangelio en cualquier escenario. Miren, él habló al pueblo desde un monte, ahí tenemos precisamente el sermón del monte, en unas casas, junto al mar, en el desierto, sentado en una barca como ahora, e incluso alguna vez predicó en un cementerio. El Señor no se limitó a ningún lugar, claro, por excelencia, asistir al templo, asistir a la sinagoga, pero también predicó en otros lugares, buscando más gente, buscando que más gente oyera su palabra. Ahora, en cuanto al método que usó, nos dice en el verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Es decir, que ahora el Señor en este momento no les iba a enseñar de una manera literal, de una manera clara, sino a través de comparaciones ilustrativas. El Señor usó muchos métodos,
un estudio de todas las palabras, de todos los discursos del Señor Jesús, revela que Él utilizó una gran cantidad de métodos. Sin embargo, todas las veces que Él enseñó, siempre quería llegar al corazón de las personas. Aunque Él usó, hermanos, muchos métodos, Él, por ejemplo, nunca hizo una sonrisa fingida, como para que ese fuera su método, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nos enseñan técnicas de comunicación, ¿no? Haga una risa, así esté bravo, pero sonríale a la gente. No, el Señor nunca hizo sonrisas artificiales, ni gestos estudiados, ni palabras estereotipadas, nada de eso. Él fue auténtico y, como dice el Evangelio de Juan, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es un maestro. En consecuencia, Él ordenaba, comisionaba, amonestaba, exhortaba, explicaba, preguntaba, consolaba, refutaba y predecía. Y ahora les iba a hablar por parábolas. Iba a utilizar este método. Es el maestro de maestros por excelencia. Así que en el verso 3 nos dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ahora piensen esto, viene la multitud, una cantidad de gente frente al barco, y Él les dice: bueno, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Así empezó entonces su enseñanza. Ese es el contexto. Ahora, en segundo lugar, veamos la exposición de la parábola. Vamos a leer el verso 3 hasta el 8. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora bien, noten, tenemos 4 terrenos o 4 partes del terreno que son mencionados. El sembrador arrojó su semilla como era normal arrojarla, ¿sí? No debemos pensar como que la metemos en un huequito y le echamos tierra, no, sino más bien que la arrojaba en el campo. Y entonces allí, en todo ese campo, hubo 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones, o yo diría 4 tipos de oídos. Recuerden, ¿cómo escucha usted a Jesucristo? Entonces se nos menciona de la siguiente manera: una parte es junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Así son mencionados en esta parábola. Cuando este sembrador hizo su tarea de esparcir su semilla, la hacía manualmente, y ocurren 4 cosas. Verso 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Piénselo por un momento. Botó la semilla. Bueno, al principio él como que no se detiene como el Señor se detiene acá, ¿no? Él simplemente botó. Pero el Señor entonces sí nos hace pensar que cuando Él arrojó la semilla, una parte cayó en el camino por donde pasaba la gente. Usted sabe, si ha ido al campo o si ha visto que la gente camina por algún lugar, ahí se aplasta la tierra, las mismas matas, se nota que hay un camino porque está diferente, ¿sí? Y entonces, al caer ahí, al caer junto al camino, esas semillas quedaron expuestas, quedaron no solamente al aire, como las otras también iban a quedar, sino que por haber un camino allí, iban a quedar más expuestas, se notaría más fácilmente, cualquiera hubiera podido pasar y pisarla también. Quedaron expuestas, quedaron al aire libre, no fueron ocultadas por más tierra encima
De manera que ahí habían unos pajaritos atentos, pendientes. Habían unas aves tomando nota, ¿no? ¿Dónde cayó esa semilla? No, ellos ya sabían, ya la habían visto, están ahí, están a la vista. Las ven tranquilamente, así que descendieron a comerse esa semilla. ¿Qué ocurrió entonces con esta semilla? Pues no quedó nada en el camino, no queda nada allí. Y al no quedar nada, no brota, no crece, no da fruto. Podríamos decir que de alguna manera esta es la semilla que más mal le fue, si lo pensáramos así, porque no ocurrió nada, cayó y vinieron las aves y se la comieron rápidamente, no pudo ocurrir nada. ¿Dónde quedó esta semilla? No quedó en la tierra para que creciera, sino que quedó en el sistema digestivo de las aves. Allá fue a parar. Así que no daría fruto, no nacerían, no producirían nada, o en otras palabras, se perdieron. Absolutamente se perdió esta semilla, no pasó nada con esa semilla. Y es lamentable. Miren, si usted es el sembrador, o si usted es amigo del sembrador, sabe que lo que ocurrió con esa semilla fue que se perdió. Se perdió esa inversión. No va a dar fruto, todo se perdió ahí. Es algo lamentable. Bueno, sin embargo, nos sigue contando que al estar sembrando allí el sembrador, otra parte cayó, verso 5, en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora, noten que a esta semilla le fue un poquito mejor. Al final le fue mal, pero le fue un poquito mejor. ¿Por qué? El terreno es diferente. Ahora es una parte del terreno, pero tiene piedras. Hay muchas piedras, hay pedregales ahí. Ahí cayó esa semilla. Se nos resalta, noten, del pasaje dice, donde no tenía mucha tierra. Y entonces, bueno, podemos decir que esta semilla no tiene problema de aves. Las aves no van a caer ahí. Así que el proceso de germinación sí se puede dar. En el caso del anterior no, porque rápidamente se la comieron. Pero aquí no van a venir las aves, el proceso de germinación va a empezar. Pero bueno, el problema es otro. Nos dice el pasaje que al estar en pedregales no se hunde en la tierra. No se profundizan sus raíces, pero empieza a germinar, empieza a nacer. Sin embargo, está muy superficial, de alguna manera está expuesta también. Empieza a nacer y como toda planta débil, ¿cierto? Pero está peor porque al no profundizar, está naciendo por encima, pero no por abajo. Ahora miren, esto es algo bien interesante. Como está naciendo solamente por encima, nos dice que sale el sol y al estar expuesta, entonces el sol la quema. Germinó, pero se quemó. Terminó allí. Quemó parte de la planta que trató de crecer allí. Y note que el verso nos dice al final que se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora, es bien interesante entender lo siguiente, hermanos, que las plantas deben crecer para arriba y para abajo. ¿Sí lo había pensado? La planta no solo debe crecer para arriba, pues nosotros esperamos que crezca para arriba, pero tiene que crecer también para abajo. Las dos cosas tienen que ocurrir. Para abajo tienen que crecer las raíces y hacerse fuertes y meterse por allá donde puedan obtener todos los nutrientes, ¿sí? Pero esta semilla no podía echar esas raíces, no podía crecer para abajo porque estaba en pedregales, no había tierra en la que pudiera entrar fácilmente. Entonces, bueno, no podía crecer para abajo. Para arriba sí creció. Nos dice que empezó a germinar. Es decir, empezaron a salir ramas u hojas, empezaron a crecer algo, pero viene el sol y quema eso que creció hacia arriba, lo quemó. Y entonces por eso al final del verso nos dice, pero porque no tenía raíz, se secó. Como no creció hacia el fondo, como no entró, entonces lo que había por fuera se quemó. Y listo, ya, ahí se acabó la segunda semilla. Aunque creció algo, brotó algo, no pudo salir adelante porque le faltaba
profundidad, le faltaba raíz. Verso 7 nos dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Bueno, podemos decir que le fue un poquito mejor, pero al final le fue mal también, ¿sí? Porque la primera ni brotó, la segunda brotó, esta brota y empieza a crecer, pero ahora esta sufre otro problema. Lamentablemente esta otra parte de la semilla no le fue tampoco bien del todo, porque ahora lo que nació alrededor de ella la ahogó. Es decir, de alguna manera ella sí iba creciendo, pero esos espinos crecieron más rápido y la ahogaron, la hicieron morir. Aquella tierra seguramente estaba llena de raíces, de espinos. Noten que en general lo que crece más rápido siempre es la maleza. ¿Sí? Si usted ha sembrado, lo sabe. Si ha tenido cualquier tipo de sembrado, sea de comida, sea de flores o algo, eso crece más rápido. Y si no está uno ahí atento y podando, entonces hacen daño, ¿cierto? La maleza siempre sale hierba que no es buena, y en todo terreno siempre hay o sale. Si usted puede echar hasta tierra nueva en una matera y cuando se da cuenta está saliendo algo que no debía estar ahí. ¿Quién sembró eso ahí? Bueno, uno ni sabe, pero salió. Por alguna razón salió. Pero el asunto entonces es que el crecimiento de la maleza es más rápido, como que es más fuerte, ¿cierto? Como que tiene más fuerza en todo sentido. Y entonces, pues, pronto comienza a crecer y a ahogar la vitalidad de la semilla buena, de lo que hemos sembrado, de lo que queremos que salga. Los espinos crecen más rápido que la semilla y la ahogan, ¿ven? Y el resultado es triste otra vez. ¿Qué dice el verso? Al final del verso 7, y no dio fruto. Otra vez. Lo que uno espera cuando sembramos, ¿qué es? El fruto. Por ejemplo, piense, si usted siembra una piña, la piña que es una cosa bien difícil, piense en eso. Dependiendo cómo la siembre, usted debe esperar casi 1 año y medio o más de 2 años para que salga el fruto. Entonces piense en esto, 1 año y medio, mínimo, o más. Y usted la siembra y pasa 1 año y tal vez llegan los 2 años y no dio fruto. Imagínese la frustración. 2 años después, ¿qué pasó con esa semilla? No sirvió. No sirvió. ¿Por qué? Porque otras matas la ahogaron. Entonces, es un asunto muy triste. Como se dice en el pasaje, no dio fruto. Esta pudo germinar, esta pudo crecer un poco, pero llegaron las otras, la maleza, las espinas, y la acabaron. Pero bueno, se nos menciona una parte que cayó en buena tierra. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Por fin tenemos un triunfo entonces del sembrador. Parte de esa semilla cayendo en la tierra indicada, cayó en buena tierra y entonces vamos a ver un hermoso efecto. Brotó, noten. Algo bien interesante, en las que estaban en el camino ni siquiera brotó, porque las aves del cielo vinieron y se la comieron. Esta semilla brotó y avanzó, no solamente brotó, sino que siguió, lo que no le ocurrió a los de los pedregales, que brotó y cuando trató de avanzar, simplemente se murió. Pero el verso nos dice que esta creció, y creció más que la de los espinos, porque llegó hasta su última etapa de dar fruto. La de los espinos creció, pero los espinos la ahogaron. Así que esta no solo brotó, creció, sino que dio fruto. Y dio diferentes tipos de fruto. Ahora, es importante señalar que Marcos en las 3 primeras hablaba de la semilla en singular. Como que una semilla cayó en el camino, una semilla cayó en pedregales, una semilla cayó en espinos, pero de esta habla en plural.
que varias o hartas semillas cayeron entonces en buena tierra. Claro, en español no lo notamos, sin embargo, una traducción mejor es así: las primeras se habla en singular, esta se habla en plural. Ahora bien, ¿qué tenemos allí? Que el fruto o las diferentes semillas dieron fruto, unas al 30, unas al 60 y otras al 100, porque eran varias, porque eran diferentes. No es que una dio fruto a 30, a 60 y a 100, sino que las diferentes dieron a 30, 60 y a 100. Esa es la idea que tenemos allí. Dieron fruto. Es decir, esta semilla que cayó en buena tierra tuvo una historia diferente, ¿cierto? Trajo fruto y diferente fruto. Es decir, que aunque hubo diversidad, nacieron varias plantas allí de esta semilla. Una planta dio al 30, otra planta dio al 60, otra planta dio al 100. Lo bueno es que todas dieron fruto, aunque el fruto fue diferente en cada caso. Hubo diversidad en la manera como se dio fruto. Todos dieron frutos, pero de manera diferente. Lo bueno fue que dio el fruto. Así que esa es la manera como el Señor expuso esta parábola. Pero miremos la conclusión de la misma. El Señor termina con una amonestación. En tercer lugar, la conclusión, verso 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Con estas palabras terminó el Señor. Con esas palabras terminó el Señor su enseñanza. Es algo interesante. Noten, el verso 10 ya nos cambia el escenario. El verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Cuando estuvo solo, o sea que el verso 10 ya nos está hablando de otro tema. Aquí terminó el Señor. Y terminó su enseñanza diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Claro, con su gran amor, con un gran interés en sus oyentes, él dirige estas palabras al corazón de la gente. Toda esa multitud vino a oírlo. Había mucha gente ahí en el mar, frente al barco, ¿cierto? Están parados allí no sé cuánto tiempo mientras el Señor les dice esta enseñanza. Están escuchándolo y el Señor les habla a su corazón como al nuestro en este día y nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que ahí pudiéramos terminar esta enseñanza, ¿cierto? Pero usted puede imaginarse la gente pensando: oiga, ¿qué fue lo que nos quiso decir el Señor? ¿Sí? ¿Usted puede imaginarse la gente diciendo? Es más, ¿usted entiende lo que le está diciendo el Señor? Pudiéramos decir más bien que usted debiera estarse preguntando en este momento: ¿qué fue lo que nos quiso decir el Señor? ¿Sí? Aplicado a nosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Domingo 20 y algo de julio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor terminó y se fue. ¿Qué les dijo a ellos? O sea, sí, que el sembrador salió y botó la semilla y una cayó junto al camino y tuvo problemas, otro en pedregales y tuvo problemas, otro en espinos y tuvo problemas y otro sí dio fruto. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta luego, nos vemos mañana. ¿Qué fue lo que quiso decirles el Señor a ellos? Y una pregunta más clave: ¿qué nos querrá decir el Señor hoy a nosotros? ¿Qué nos está diciendo hoy? ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor en este sermón? Pensemos por un momento en esa amonestación, ¿cierto? Verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Si estudiamos las enseñanzas del Señor Jesús, podemos saber con toda tranquilidad que esta es una de sus frases más repetitivas. Pudiéramos decir una de sus frases más favoritas. La menciona varias veces. El Señor dijo esta frase muchas veces en su ministerio terrenal y en su ministerio celestial, porque en solo Apocalipsis se menciona 6 veces. Cuando ya el Señor ha resucitado y entonces envía su palabra a través de Juan, la menciona 6 veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que el asunto en cuestión es oír. El asunto en cuestión es oír.
Ese es el tema central de esta parábola. Por eso les decía, podemos hablar de terrenos, podemos hablar de corazones, o podemos hablar mejor de oídos. ¿Cómo escucha usted a Jesucristo? Y por supuesto, con esta amonestación, a eso nos está llevando. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces permítame preguntarle, ¿usted tiene oídos para oír? ¿Tiene oídos espirituales para escuchar lo que el Señor está diciendo? O la pregunta del título de este sermón, ¿cómo escucha usted a Jesucristo? ¿Lo está escuchando? ¿Le está prestando atención? ¿Le está entendiendo? ¿Está abrazando su enseñanza? ¿Se está comprometiendo con ella? ¿Cómo escucha usted a Jesucristo? Es decir, que el Señor está pensando, lo que Él tiene en su mente es cómo la gente escucha su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo oímos nosotros al Señor? ¿Cómo oímos su palabra? Miren, como alguien dijo, ¿no es acaso la falta de receptividad de su palabra la que conduce directamente al pecado imperdonable si se persiste en ella? ¿Recuerdan qué fue lo que hicieron los fariseos? ¿O cuál es el pecado imperdonable? Lo dijimos. Aquellos que sabiendo ofenden al Señor. Habiendo oído, ellos sabían, escuchaban al Señor, pero daban la espalda a lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces, las consecuencias de la falta de interés para oír la palabra de Dios y también para oír y no obedecer, se dan a conocer mediante la explicación que el Señor Jesús va a dar ahora, en los versos que sigue, del verso 10 en adelante. Pero antes de ver esa explicación, miren, se nos está exhortando, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la amonestación del Señor. La pregunta clave aquí es, y quiero pedirle que se haga estas preguntas usted en su corazón, porque de lo contrario entonces usted será como el camino, como las pedregales o como los espinos. ¿Cómo escucha usted a Jesucristo? ¿Cómo lo escucha? De manera rápida. ¿Cómo escucha usted la palabra de Jesús? ¿Como la semilla que se comieron los pájaros que ni siquiera brotó? Piénselo sinceramente. Miren, usted escucha un sermón o lee la palabra de Dios y ¿qué pasa en su corazón? Miren, si usted se le olvida ya la palabra de Dios, si ni siquiera brotó, si ni siquiera empezó a salir algo de esa semilla, sino que pronto ya no está en su corazón, pronto ya no está en sus oídos, entonces usted es el del camino. Y la pregunta que le estoy haciendo para que la aplique es muy sincera. ¿Cómo escucha usted la palabra del Señor? ¿Cómo escucha usted a Jesucristo normalmente? ¿Usted sale de estas puertas y ya se le olvidó? Si tan pronto sale nunca más se acuerda, entonces usted es el del camino. Y qué lamentable que sea así. Pero el problema no está en la semilla, ni en el sembrador. El problema está en usted. Porque usted tiene que escuchar al Señor Jesús, prestarle atención, y si no lo hace, entonces no da ningún fruto. Otra pregunta: ¿cómo usted escucha la palabra de Jesucristo? ¿Como la semilla que cayó en pedregales, que aunque brotó se secó porque no tenía profundidad? Esto nos habla de algunos que le ponen un poquito más de atención al Señor, ¿no? Alguito, por ahí he oído algo, ¿no? ¿Ha oído usted el evangelio? Algo por ahí, pero no mucho, entonces pues realmente no me interesa mucho. Este es otro tipo de oído, ¿no? Puede ser el suyo. Este oído es uno que lo escucha y lo retiene un poquito más, pero es poquito, no es mucho. Las aves se lo roban rápido, pero aquí el sol no demora en salir. El sol sale mañana otra vez. Si sembramos hoy, mañana sale el sol, o sea que mañana ya está seco, mañana ya empieza a secar su corazón, empieza a secar esa semilla que el sembrador coloca en su corazón, ¿no? ¿Qué tan rápido se va la enseñanza de su corazón? ¿Qué tanto usted la abraza, la atesora, o más bien, qué tan rápido se le va? Si algo le queda pero se va, entonces eso significa que su oído es un pedregal.
Pero viene otra, ¿cierto? ¿Cómo escucha usted la palabra de Jesucristo? Como la semilla que ahogaron los espinos, que aunque brotó y creció un poco, al final se ahogó. Esto nos habla entonces, por ejemplo, de personas que están más con nosotros. Nosotros a veces hemos tenido gente aquí durante más tiempo, 1 año, 2 años, y ¿qué pasó con el hermano tal? No, los espinos lo ahogaron. Ahí quedó. Está más tiempo, alcanza a brotar, alcanza a crecer un poco. Y nosotros lo vemos ahí, pero de un momento a otro ya no está. Una vez más, si usted ha estado un tiempo con el Señor y se alejó de Él, entonces su oído está lleno de espinos. Está lleno de espinos. Pero bueno, viene la última, que es feliz, es alegre. ¿Cómo escucha usted la palabra de Jesucristo? ¿Como aquel que da fruto a 30? ¿O como aquel que da fruto a 60? ¿O como aquel que da fruto a 100? Bueno, cualquiera de esos es muy feliz, es muy alegre su historia. Claro, quisiera uno dar a 100 por uno, pero si está dando a 30, bueno, ahí sirve. Ahí sirve. Porque el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? Porque algunos han crecido más que otros. Pero he aquí la enseñanza del Señor Jesús esta mañana. ¿Qué hace usted con la palabra de Dios? ¿Qué hace usted con la enseñanza divina? ¿Qué hace con los sermones que escucha domingo tras domingo? ¿Qué hace con la palabra que lee en su casa o que se lee en la iglesia? ¿Qué hace con ello? Dese cuenta que el problema aquí no es el sembrador. Este es un buen sembrador. El problema aquí tampoco es la semilla. No es la calidad de la semilla, esta es una buena semilla. El problema está en el terreno. El problema está donde cae la semilla. El problema es el oído que la escucha. Y si quiere saber si usted es un buen terreno o no, responda con sinceridad la pregunta: ¿cómo escucha usted la palabra de Jesucristo? ¿Cómo la escucha? ¿La escucha de tal manera que da fruto o no? Porque aquellos que no quieren oír a Dios cerrarán sus oídos a Él. Los fariseos que le habían ofendido cerraban sus oídos, no le ponían cuidado al Señor Jesús. Y hoy muchos cierran sus oídos, como se los decía al principio, aunque están aquí, aunque están escuchando, no están escuchando. No están prestando atención. Muchos cierran sus oídos, no quieren escuchar, no quieren obedecer. Algunos alcanzan a escuchar y dicen, tengo que hacer esto o aquello, pero no dan fruto, no lo hacen, no obedecen, no quieren seguir a Jesucristo, no quieren obedecer su palabra, entonces se niegan a obedecer, se niegan a creer, se niegan a que esa semilla dé fruto en sus corazones. Así que, si la palabra de Dios no está dando fruto en su corazón, por ejemplo, si usted es uno de los que ha escuchado una y otra vez algo y eso no le causa a usted ningún efecto, a duras penas tal vez usted dice, oiga, sí, verdad que toca hacer eso, pero no lo hago. Si usted escucha la palabra de Dios y no produce nada en su corazón, si usted puede revisar su corazón y sinceramente decir, bueno, yo he venido aquí durante un tiempo, pero eso no me ha transformado, no me ha cambiado, no me ha hecho mejor, pues evidentemente no hay fruto, ¿cierto? Entonces, mire, hay algo maravilloso y es ponga esto en las manos de Jesucristo para que Él lo convierta a usted en un buen terreno o para que Él le convierta a usted su oído en un buen oído, que su oído deje de ser el del camino, que su oído deje de ser pedregales, que su oído deje de ser espinos, más bien que su oído sea un buen terreno. Dígale, Señor, haz de mí un buen terreno, donde tu semilla brote, donde tu palabra crezca, donde tu palabra dé fruto al 30 o al 60 o al 100, como tú quieras, pero que dé fruto. Esa debe ser su preocupación en este día. ¿Cómo escucha usted a Jesucristo? Y hermanos, miren, si la palabra de Dios ha estado dando fruto en su vida, no es hora de jactarse, como por decir, no, es que yo soy un buen terreno, ¿no? ¿No ven qué buen oído tengo yo? No, esa no es la enseñanza de la parábola, por supuesto.
Eso no está en nosotros. Más bien, un día como hoy debemos adorar a Jesucristo, porque en su pura gracia hizo que nosotros tuviéramos un oído que era un buen terreno. Debemos adorarlo hoy, glorificarlo hoy, porque si estamos obedeciendo, si estamos dando fruto, así sea el 30, si estamos dando ese fruto es por su gracia. Que a Él sea la gloria por hacer esa obra en nosotros. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana, por esta exposición que hizo el Señor Jesús acerca de estos terrenos para llamar nuestra atención a cómo oímos. Señor, rogamos tu misericordia para que tu Espíritu Santo sea sembrando esta semilla en nuestros corazones, para que sea transformando nuestros corazones en un buen terreno, y para que todos aquí, Señor, demos fruto a 30, a 60 o al 100 por uno. Que hoy seamos llamados a prestar atención acerca de cómo te estamos escuchando, que con toda sinceridad escuchemos tu voz y pongamos manos a la obra a obedecerte, a hacer lo que nos dices, a buscar las cosas como tú quieres. Padre, pon peso en nuestro corazón acerca de cómo te estamos escuchando, para que al final, Señor, al final de la cosecha, cada uno de los que estamos aquí tengamos fruto, Señor. Bendícenos de esta manera. Transforma, Señor, los corazones, transforma las vidas y danos tu gracia por Jesucristo en esta mañana a través de tu palabra y de tu Espíritu. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor, una vez más en acción de gracias. Amén. Dios los bendiga a todos.